Buen día, valientes, ¿cómo están? Y espero que muy bien. Este es un capítulo muy especial. Estoy en campaña de unir el contenido de mi Instagram, que lo pueden encontrar como @lanutripri, todo junto. Este contenido con el del podcast. Y para hacerlo más entretenido, más bien más simbólico, es que les hablaré del primer post que subí al feed luego de egresar de la carrera. El capítulo constará de 2 partes. En la primera hablo del conocimiento técnico y la segunda parte del conocimiento espiritual que se me ha presentado hasta ahora. Sincrónicamente, ese primer post da chance para unir súper bien ambos temas. Desde ya les recomiendo mirar la publicación. Les dejaré el enlace en la descripción. Bueno, mirar la imagen más que nada para que entren en contexto. De todas maneras, trataré de describirla por aquí. Érase una vez un pancito preguntándose ¿cuál es la naturaleza del universo? Y un bowl de avena dice ¿por qué existo? Y una señora papa se pregunta ¿cuál es mi propósito? Y unas lentejitas o arvejitas, no sé bien, se interrogan ¿cuál es el significado de la vida? Atentamente, los carbohidratos complejos. Muchas veces nos hemos preguntado ¿qué contiene una papa? Además de agua, que constituye la mayor parte de su peso, tiene un poco de grasa y proteína y muchos carbohidratos, casi 37 gramos de una papa mediana. Parte de estos carbohidratos se encuentran en forma de azúcares, los cuales proporcionan tanto a la papa como a quien la consume una fuente de energía lista para usarse. Otra parte se encuentra en forma de fibra, como los polímeros de celulosa, que dan estructura a las paredes celulares de la papa. No obstante, la mayoría de los carbohidratos se encuentra en forma de almidón, cadenas largas de moléculas de glucosa enlazadas que son una forma de almacenamiento de energía. Cuando comes papa a la francesa, papas fritas o papas al horno, papas rústicas, papas rellenas, pastel de papa con todas las guarniciones, las enzimas de nuestro sistema digestivo se ponen a trabajar en esas largas cadenas de glucosa para descomponerlas en azúcares más pequeños que las células pueden utilizar. Los carbohidratos son moléculas biológicas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción aproximada de un átomo de carbono por cada molécula de agua, H2O. Esta composición es la que da su nombre a los carbohidratos. Están compuestos de carbono, carbo, más agua, hidrato. Las cadenas de carbohidratos tienen diferentes longitudes. Los carbohidratos importantes a nivel biológico pertenecen a 3 categorías: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, que estos son los que comúnmente conocemos como carbohidratos de tipo complejos. Y en este podcast, esta primera parte técnica, aprenderemos más acerca de unos tipos de carbohidratos, así como la función estructural, pero sobre todo que son energéticas esenciales, son moléculas energéticas esenciales en nosotros los seres humanos y también en otros organismos. Comenzamos por los monosacáridos. Los monosacáridos significa mono, uno, y sachar, azúcar. Son azúcares simples, de los cuales el más común es la glucosa. Y la glucosa tiene hermanos o hermanas o primas o primos. Bueno, se les llama isómeros, ese es el lenguaje técnico. Un monosacárido importante, como dije, es la glucosa. Es un azúcar de 6 carbonos con la fórmula C6, carbono 6, H12, hidrógeno 12 o oxígeno 6. Otros monosacáridos comunes incluyen la galactosa, que forma parte de la lactosa, y la lactosa se conoce comúnmente como el azúcar de la leche, y la fructosa, que se encuentra en la fruta. Luego vienen los disacáridos. Di significa 2. Se forma cuando 2 monosacáridos se unen por medio de una reacción de deshidratación, también conocida como reacción de condensación o síntesis o producción por deshidratación. En este proceso lo que ocurre químicamente hablando, que no es necesario que se lo aprendan, es que un grupo hidroxilo de un monosacárido se combina con el hidrógeno de otro y libera una molécula de agua y forma un enlace
enlace covalente conocido como enlace glucosídico. Entre los disacáridos comunes se encuentra la lactosa, la maltosa y la sacarosa. La lactosa es un disacárido compuesto de glucosa más galactosa y se encuentra de manera natural en la leche. Mucha gente adulta y también niños no pueden digerir la lactosa, lo cual causa intolerancia a la lactosa. La maltosa o azúcar de malta es un disacárido compuesto de 2 moléculas de glucosa. El disacárido más común es la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la cual se compone de glucosa y fructosa. Y ahora pasamos a los polisacáridos, una larga cadena de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Se le llama polisacárido porque poli significa muchos. La cadena puede ser ramificada o no ramificada y puede contener diferentes tipos de monosacáridos. El almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina son algunos de los principales ejemplos de polisacáridos importantes en los organismos vivos y generalmente a estos se les suele asociar como carbohidratos de tipo complejos. Hablemos un poquito del almacenamiento de polisacáridos. El almidón es la forma de almacenamiento de los azúcares en las plantas y está compuesto de una mezcla de 2 polisacáridos que son amilosa y amilopectina. Ambos son polímeros de glucosa, largas cadenas de glucosa. Solo que se difieren una porque se llama amilosa y otra amilopectina dependiendo de cómo se conformen en el espacio, cómo se enlaza y por eso cambia la composición. Es la diferencia más significativa. Las plantas pueden sintetizar o producir glucosa con energía luminosa obtenida en la fotosíntesis. Y el exceso de glucosa, lo que va más allá de las necesidades energéticas inmediatas que tenga la plantita, se almacena como almidón en diferentes partes de la planta, entre ellas las raíces y semillas. El almidón en las semillas proporciona alimento para el embrión cuando germina la plantita y también sirve como comida para nosotros los humanos y los animales. Por ejemplo, las legumbres son semillas. Nosotros vamos a romper en monómeros de glucosa utilizando nuestras enzimas digestivas. La amilosa, por ejemplo, se conforma completamente de cadenas no ramificadas del monómero de glucosa y se unen a través del enlace 1,4. En cambio, la amilopectina es un polisacárido ramificado, aunque la mayoría de sus monómeros están unidos a través del enlace 1,4. De vez en cuando ocurren enlaces adicionales que son 1,6. 1,6 se refiere al número de carbono que van unidos y que dan como resultado como puntos de ramificación. Y debido a la manera en que las subunidades están enlazadas, la molécula de glucosa con otra de glucosa, dependiendo de cómo se enlazan, las cadenas de glucosa de la amilosa y la amilopectina tienen una forma helicoidal. Y esto es brutal, es excelente para las plantas, pero ¿qué hay de nosotros, los humanos? El glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa en los seres humanos y también en otros vertebrados, como el almidón en las plantas, el glucógeno a los humanos. El glucógeno se almacena en las células hepáticas, es decir, en el hígado y también en las células musculares, miocitos. Cada vez que los niveles de glucemia o glicemia, que es la cantidad de glucosa en sangre, disminuyen, es decir, hipoglicemia, el glucógeno que está en el hígado se va a descomponer mediante una reacción química que se llama hidrólisis para liberar este monómero de glucosa que las células pueden absorber y utilizar como energía. Y finalmente les voy a hablar de los polisacáridos estructurales. Aunque el almacenamiento de energía es una función importante de los carbohidratos, de los polisacáridos, porque son las biomoléculas que nos dan energía inmediata, estos también son fundamentales por otro motivo y es que proporcionan estructura. ¿Y cómo podemos verlo? Por ejemplo, la celulosa es un componente importante de las paredes celulares de las plantas, que son estructuras rígidas que rodean las células.
células y hacen que la lechuga, por ejemplo, y otras verduras sean crujientes. La madera y el papel se producen en su mayoría a partir de celulosa, la cual se compone en cadenas de monómeros de glucosa sin ramificar, unidas a través de enlace 1,4 glucosídicos. A diferencia de la amilosa que hablamos anteriormente, la celulosa se produce a partir de monómeros de glucosa en su forma beta, lo cual le confiere propiedades muy diferentes. Las enzimas digestivas de nosotros, los seres humanos, no pueden degradar los enlaces beta-glucosídicos de la celulosa. Así que los seres humanos no pueden digerirla. Eso no significa que no estén en nuestra dieta, obviamente, sino simplemente que se procesan como fibra no digerida insoluble. La típica fibra que cuando ustedes ven en el etiquetado nutricional sale fibra soluble, esa sí se digiere, y fibra insoluble, esa no se digiere. Sin embargo, hay algunos herbívoros como nuestras señoras vacas, koalas, búfalos y caballos que tienen microorganismos o microbios especializados que los ayudan a procesar la celulosa. Estos microorganismos o microbios viven en su sistema digestivo y la degradan en monómeros de glucosa que pueden utilizar estos animales como energía. Ahora dato freak, y con esto sí me termino la parte técnica para pasar ahora al área espiritual. Las termitas también degradan la celulosa con la ayuda de algunos microorganismos que viven en sus intestinos. ¡Chan! Bueno, y ahora pasamos a la parte 2 del podcast. Y hemos hablado mucho de energía, que los carbohidratos son nuestra vía energética de primera línea, lo primero que utilizamos. Y es que si eso lo llevamos, ya, estos son los alimentos. Pero ahora a nivel macro, el universo, por ejemplo, está compuesto de partículas energéticas que están en constante movimiento y esto lo llamamos vibración, mientras que la rapidez del movimiento lo conocemos como frecuencia. Así como el universo, nosotros los seres humanos también somos energía, nuestros alimentos son energía. Por lo mismo, siempre estamos vibrando en diferentes frecuencias, siempre estamos atrayendo cosas a nuestra vida sin importar el nivel de vibración, pero si te encuentras en un estado de vibración baja, atraes las cosas de esa vibración. Pasa lo opuesto, que si vibramos alto, las cosas positivas que deseas manifestar, que deseas atraer, que deseas con mucha fuerza, obviamente van a llegar a tu vida. Y recordando la primera pregunta que se hacía el pancito, ¿cuál es la naturaleza del universo? Pues yo sigo al maestro Wendeiler. Él dice que la mente universal de la creación es un estado constante de suministro, el cual nunca se desconecta, no se toma vacaciones ni días libres y da constantemente. Todo y todos emanamos de esa mente universal o fuente universal, universo, Dios, como ustedes lo quieran llamar. Todo procede de ese campo infinito de energía invisible, creando una, valga la redundancia, infinita corriente de abundancia continua. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del universo? Según el maestro Wendeiler y según la opinión de quien están escuchando, es dar. Es abundancia, es una infinita corriente de abundancia continua. Y la abundancia trae más abundancia. Luego venía, si no mal recuerdo, el bowl de avena. Decía, ¿por qué existo? Y pues responderé esto con un par de frases solamente para no alargarme tanto, de un libro maravilloso que fue el primero que leí, que fue cambiando ya mi percepción, mi perspectiva y muchas cosas frente a la vida, que fue El hombre en busca de sentido. Les recomiendo leerlo, si no también está en audiolibro en YouTube, así que excusas no tienen, pero este libro del hombre en busca de sentido, en sus frases célebres dice: el que tiene un porqué, y aquí respondemos al por qué existo, pero el que tiene un porqué significativo, una meta, un objetivo, un propósito, que ya hablaremos de eso, pero significativo para vivir, puede soportar casi cualquier puede soportar cualquier cosa, cualquier adversidad. ¿Por qué? Porque estás tan conectado con ese porqué
el por qué vivo, que puede resistir cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona. Y otra frase que dice que la salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. El amor trasciende la persona física que soy yo, del ser amado, y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. En mi humilde opinión, diría que ¿por qué existimos? Pues para amar y ser amados, solo por el mero hecho de existir. Ahora bien, ¿por qué existen los bowls de avena? Porque son exquisitos, porque se pueden hacer miles de recetas con avena, panqueques, quequitos, bizcochitos, se pueden hacer porridge de avena, que es un mundo, o pudines. Por eso existe la avena, porque nos da energía de una manera sana y rica. Ahora bien, ¿se acuerdan que había una señora papa que se preguntaba ¿cuál es mi propósito? No lo sé, no sé. Quizás el propósito de una papa sea también nutrirnos, porque a diferencia de lo que se conocía antes, que las papas siempre se les prohibían, por ejemplo, a las personas que padecen de diabetes mellitus tipo 2, pues no, hay evidencia científica que la papa, de todos los cereales, incluso de los pseudo cereales tan brutales como la quinoa y demás, es la papa, el carbohidrato, por decirlo así, que tiene más vitaminas, que tiene más fibra y que nos satisface mucho más que todos los alimentos. En fin, pero ¿cuál es el propósito? Hablando ya de manera más espiritual, tampoco sé, no sé cuál es tu propósito, pero lo que sí te aconsejo con todo mi ser, con todo mi corazón, es que tengas un propósito fuerte. Pregúntate qué es lo que realmente quieres. Siéntate valiente y pregúntate qué es lo que realmente quieres. Porque he descubierto que la mayoría de las personas, la mayoría de los valientes, no quiere ser millonario, multimillonario, ni mucho menos. Lo que realmente quieren es no tener ningún problema financiero. Así como si quieren comprar una ropa nueva y bonita, ir y conseguirla. Y si quieren viajar, pues se lo pueden permitir. Y si quieren una casa o un auto, también pueden comprárselo. No quieren comprar por comprar, gastar, despilfarrar. No, lo que quieren en realidad es no tener problemas financieros. Y lo segundo que quieren las personas es despertarse por la mañana entusiasmadas y ¡wow! Me voy a comer el mundo. Así como se despierta la Pri, que antes se despertaba a las 5 de la mañana. Bueno, ahora me sigo levantando temprano, pero no tan temprano. Bueno, y después de ese exabrupto, lo que quieren es despertarse las personas entusiasmadas, ilusionadas por cómo van a pasar el día. Todos los días quieren despertarse así, como expectantes, como algo va a pasar, como si fuera su día de cumpleaños, no sé. Bueno, a mí me gusta en mi día de cumpleaños celebrarlo y pasar con la familia y cantar, bailar, en fin. Y lo tercero que quieren las personas, las valientes personas, es rodearse de personas de calidad brutal como tú, optimistas y creativamente productivas. Entonces, lo primero que tienes que hacer para responder esta pregunta es entender por qué tenemos propósitos, por qué tenemos objetivos, por qué tenemos meta. No solo por establecer un propósito, escribirlo y ya, o una meta. No, porque la mayoría no establecemos nuestras metas de manera correcta. Operamos con un nivel muy limitado de conciencia. Es como pensar, si pudiera conseguir que él me ayudara y que ella me ayudara y que fulanito tal me ayudara para que suceda tal cosa, entonces podría hacer esto. Y tal vez esto sea ir de viaje o conseguir un auto o comprar ropa, qué sé yo. Lo que tenemos que entender es que estamos dando nuestras vidas por nuestras metas, por nuestro propósito, por nuestros objetivos. Literalmente estamos dando nuestra vida, nuestra valiosa vida por esa meta. ¿Darías tu vida por un auto? ¿Darías tu vida por una casa? No lo creo. Entonces, ¿cuál es mi propósito? No lo sé, pero tiene que ser algo realmente significativo para ti. No se nos enseña a pensar de esta manera. Deberíamos sentarnos y no pensar de dónde vendrá el dinero, de dónde vendrá la ayuda. No, es lo que realmente quieres vivir. Entonces, pregúntate, ¿qué quieres?
si solo dejo que mi mente hable y simplemente deambular con tu imaginación hermosa y valiosa, ¿cómo realmente quieres vivir? Y finalmente llegamos a estas arvejitas o lentejitas, legumbres chiquititas, granitos, digámoslo así, que se preguntaban cuál es el significado de la vida, cuál es el objetivo de encontrarle sentido a la vida. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo encuentro? Tengo la sensación incluso de que me esquiva, que me evita y no puedo llegar hasta él. Pues así como comencé con el maestro Wendiler, pues él dice que siempre ha pensado que el verdadero objetivo, significado de la vida es ser feliz. Es disfrutar de ella y llegar a un lugar en que no estés siempre intentando ir a otro sitio. Muchas personas, y hablo porque también lo he sentido en carne propia, se pasan la vida esforzándose para llegar a otro lugar y jamás consiguen llegar. Según el libro Tao Te Ching, Lao Tse nos recuerda que todo se origina del no ser. El Tao no hace nada y no deja nada sin hacer. Es el espíritu lo que da la vida. Tenemos que llegar a un lugar donde podamos rendirnos y tener la certeza de que no estamos solos, de que nos van a guiar, de que tenemos una naturaleza y que podemos confiar en ella. No se trata de algo con lo que siempre tengamos que luchar, de lo que siempre tengamos que estar a cargo o controlarlo de alguna manera. Pensar en ello de esta forma, de dejarse llevar por él en vez de intentar controlarlo todo. Sin embargo, a medida que entramos en esta fase del sentido de la vida, del significado de la vida, lo que sucede es que empezamos a pensar en el cumplimiento de un dharma, en cumplir un destino, en algo más profundo, como un llamamiento que solo podemos sentir en nuestro interior. Nadie más puede decirles qué es. Pero si lo sientes y lo sabes, valiente, ganas y superar a otra persona o a otras gentes se vuelve menos importante. Lo que se vuelve realmente importante es sentirte realizado, sentirte realizada y vivir la vida con un objetivo, con un sentido, con un propósito y desapegándose de los resultados. Y las cosas se te presentan. Ya no eres la persona que harás que sucedan las cosas, sino la que permite que aparezcan. La lucha ha desaparecido. Estás aquí para disfrutar y para vivir en paz. Espero de todo corazón, valiente, que construyas tu propósito de vida con una actitud positiva, con esto de dar de manera infinita y abundante, continua, y llegar a vivir al punto en que ya no te concentras tanto en ti mismo, en ti misma, en ti misma y en las cosas que quieres para ti, sino que comienzas a pensar en prefiero que lo tenga aquella persona antes que yo, porque pasas de un estado de reclamar, de derecho, a un estado de humildad. Siguiendo con Lao Tse, bueno, él consideraba que había que vivir bajo 4 virtudes. La primera es la veneración a cualquier tipo de vida, es decir, el respeto con los seres humanos, el respeto con los animales. La segunda es la sinceridad, que es vivir nada más que con franqueza, con honestidad. La tercera es la dulzura, que se manifiesta como bondad en nuestra vida. Y la cuarta es dar apoyo, que se manifiesta siendo servicial u ofreciendo nuestro servicio a otras personas, a otros seres como los animales, etc. Esas son las 4 virtudes. Lao Tse nos pide que vivamos según ellas. Y pues bien, concluiré este podcast porque ya se ha hecho muy extenso con un poema que dice: después de todo este tiempo, el sol nunca le ha dicho a la tierra, estás en deuda conmigo. Pensar en lo que puede hacer un amor así, iluminar todo el mundo. Y yo me atrevería a decir, es iluminar el universo. Nadie tiene que preguntarse, valientes, cuál es su propósito, cuál es su meta, el significado de la vida. Siempre lo encontrarás ayudando, dando. Si por un solo día puedes concentrarte en que la vida de otro ser sea mejor, si puedes concentrarte en pensar así
es como piensa Dios, así es como piensa la mente maestra, el universo, el poder divino, como tú lo quieras llamar. Y eso, espero que los amigos carbohidratos complejos también hayan quedado satisfechos con estas respuestas y los espero en un próximo capítulo en que voy a estar uniendo el contenido de mi Instagram @lanutripri, todo junto, así me pueden encontrar, con el podcast, y estoy como reviviendo los podcasts de cuando empecé la carrera de nutrición con toda la ilusión, con todas las expectativas a flor de piel. Pues nada, estoy como rememorando todos esos posts. Hablaremos del área técnica, nutricional, el conocimiento y demás de ese tipo, pero también lo uniremos con esto de la parte espiritual. Si les gusta, brutal de bonito, es muy enriquecedor, me llena de mucha ilusión y entusiasmo, así que eso, muchas gracias por escuchar, por compartir, por no compartir, es tu decisión, y recuerden, eres un valiente, no te rindas.